Muy bien, entonces vamos a estudiar su palabra. Vamos a ver una lección más sobre Noemí, sobre Ruth. ¿Amén? El título de nuestra lección ahora entonces, caminaron hasta Belén. ¿Sí? Entonces, el título es Caminaron hasta Belén. Entonces, vamos a ver lo que pasó durante ese camino, lo que significa la palabra camino. ¿Sí? Y vamos al libro de Ruth 1:19 y ahí encontramos el texto fundamental de lo que vamos a estar estudiando. Ruth 1:19. Gracias, Señor. ¿Lo tienen? Dice así. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Betlehem. Y aconteció que entrando en Betlehem toda la ciudad se conmovió por razón de ellas. Fíjense, toda la ciudad se conmovió por razón de ellas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver 3 puntos principales. ¿Me ayudas, Arlen? Arlen, ¿me ayudas a poner? ¿Puedes? Ok. Entonces, para que podamos nosotros aquí explicarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver relación a cómo Noemí y Ruth llegan a Belén. Yo voy a decir Belén, no voy a decir Betlehem, ¿de acuerdo? Belén, ustedes entienden, ¿no? Sí. Bueno, pero hay una cosa, hay varios principios que nosotros vamos a encontrar aquí, realmente está lleno de principios, pero uno de ellos es que las aflicciones producen grandes y asombrosos cambios en poco tiempo. Entonces vamos a poner, número 1, anduvieron, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a encontrar 3 incisos, ¿sí? Pon punto número 1, anduvieron, y luego ponen A, B, C. Y entonces el primer inciso es avanzar. Avanzar. Sí. El segundo inciso, inciso B, es ligero. Sí. Y el tercer inciso es ejercer. Ejercer. Sí. Entonces, el punto 2 principal es vacía me ha vuelto Jehová. Vacía me ha vuelto Jehová. Sí. Y el punto número 3 principal, cambió de nombre, ¿sí? Cambió de nombre. Sí. Eso vamos a ver aquí, cambió de nombre. Sí, exactamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué les dije yo aquí? Uno de los principios que encontramos es que las aflicciones producen cambios, ¿no? Y que Dios en su gracia quiere prepararnos para que todos estos cambios espirituales se resuman en uno solo, en el gran cambio que se operará al final. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que el arrebatamiento será un cambio de los cambios que hemos logrado? Por ejemplo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Entonces, ahí se va a operar un gran cambio sobre la base de los cambios que ya hemos tenido. Entonces, todo lo que pasa en nuestra vida es con el propósito de que haya cambios. Nuestra vida en Cristo no puede estar estática, no puede ser igual, tiene que haber cambios. Aleluya. Recuerden que vimos que Noemí significa placentera o amigable, ¿no? Sí, Mara, sí. Entonces, vemos aquí, que ahora, después de ser placentera, más adelante vamos a ver los significados, ¿de acuerdo? Donde hay un cambio de nombre, pero ¿se acuerdan que se llamaba Noemí? ¿Qué significa placentera, no? Sí, alegre, con deleite. Pero ahora ya no era aquella Noemí llena de dulzura. Dice, ahora estoy como el ajenjo, amarga. Sí. Entonces, pero era una mujer de espíritu amargado. Piensen cuántas veces las situaciones nos convierten en eso. Que vemos la amargura y nos convertimos
tenemos un espíritu de amargura, amargado. Recuerdo en mi propia vida, la base de mi carácter siempre fue muy risueño, siempre me gustaba reír. Pero a través de los años uno cambia, porque bebe, ¿no? La Escritura menciona que el espíritu bebe la amargura. Muchas veces, si no aprendemos a dejarlo ante el Señor, pues nos convertimos en personas amargadas, ¿no? Ella había vuelto a su casa pobre, viuda, vacía y sin hijos. Nada más. Salió con su familia, regresó sin nada. Pero además no solamente regresó sin esposo y sin sus hijos, pero también con una amargura tremenda. ¿Verdad que sí? Déjenme decirles que hay una plenitud para los creyentes de la cual nunca pueden quedar vacíos. Como creyentes podemos perder muchas cosas, pero espiritualmente no necesariamente tenemos que estar vacíos, porque todo lo que Dios nos ha dado de su palabra y de su espíritu, aunque haya pérdidas en nosotros, pérdidas que de alguna manera son pasajeras, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, pero esas cosas eternas que tenemos dentro, dice el Señor que es la porción que no nos será quitada. Todo lo que poseen los cristianos son porciones que no les serán quitadas. Nada les puede quitar, nada les puede arrebatar. ¿Amén? Son porciones eternas. Oh, muy bien, entonces, de esta manera no vamos a quedar vacíos, ¿no? La buena parte que no les será quitada. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo le dijo a una de las hermanas, ¿no? Que María había escogido la mejor parte, de la cual no le iba a ser quitada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque Marta estaba afanada con los muchos quehaceres y Jesús entonces le dijo que su hermana había escogido la mejor parte, de la cual no le iba a ser quitada. Es a lo que me refiero, ¿no? Pero la copa de aflicción es una copa amarga, ¿sí? Pero ella reconoce que la aflicción viene de Dios. Es decir, Noemí sabe que es amargada, que había bebido una copa de amargura, pero ella reconoce que la amargura vino de parte del Señor por diferentes cosas que ellos hicieron, ¿sí? Entonces conviene mucho que nuestro corazón sea humillado bajo las providencias humillantes, porque de esta manera el Señor hace una transformación en nosotros, ¿no? Ahora escúchenme, no es la aflicción como tal, no es la aflicción la que nos hace bien, más bien, si la aflicción es bien llevada, la que realmente nos hace bien. En otras palabras, la aflicción puede producirnos nada, pero si es bien llevada, nos va a hacer un gran bien. Lo que quiero decir es porque muchas veces vienen problemas y no pasa nada, y hay gente que tiene problemas y no pasa nada, porque no es bien llevada la aflicción, pero cuando es bien canalizada la aflicción, va a traer grandes lecciones a nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Entonces, alguien dijo que realmente los fracasos en Dios no son fracasos. Cuando somos inteligentes y sabios en el Señor, siempre vamos a tener experiencias que vamos a sacar de esos, entre comillas, fracasos. ¿Sí? Bueno, entonces, regresando, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Entonces vimos primeramente una introducción en relación a cómo la aflicción debe producir cambios en nosotros. Básicamente el propósito de Dios es dos cosas en relación a las aflicciones. Primero, que nos volvamos más sensibles. La segunda, obvio, la más importante, que obtengamos de la naturaleza de Jesús. ¿De acuerdo? Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Ahora, la palabra anduvieron en hebreo significa lo siguiente, porque de ahí partimos a estos significados aquí. La palabra anduvieron en hebreo es la palabra halak. Halak. Y significa avanzar. Significa adelante. Significa ligero. Significa adquirir. Girar. Significa ser seguro. Significa caminar a prisa. Imitar. También significa adelantar. Aumentar. Alcanzar. Tiene mucho significado, ¿verdad? Fíjense, todos esos significados están dentro de anduvieron. También significa correr. Pero miren, significa crecer. Emprender.
También significa escapar. Significa marchar. También significa pasear. Pero aquí hay otra cosa importante, prosperar. Es decir, la palabra anduvieron es que entre más pasos daban, más que prosperaban. Entonces, esto significa en nuestro andar con el Señor todo esto que nosotros adquirimos cuando avanzamos. Entonces, ellas anduvieron, ¿no? Anduvieron. Y estos significados aquí que nada más voy a tomar, porque hay muchos significados, ¿no? Nada más voy a tomar 3 significados de todos esos para ver esto. ¿Qué significa viajar? Hace rato estamos cantando, soy peregrino en esta tierra, lo que tengo aquí no es mío, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Voy a la nueva ciudad, ¿verdad que sí? A donde el Señor ha asignado un lugar para mí, yo voy para allá. No podemos engañarnos de pensar que todo el tiempo vamos a estar aquí, nos vamos a ir. Vamos de paso, vamos caminando rumbo a la Canaán espiritual. Amén. Hay quienes inician el camino, ciertamente, de regreso a casa, o sea, a la casa del Padre, y sabemos que en la casa del Padre vamos a obtener un pan especial y un pan especial. Ustedes saben que Cristo, Mesías, dentro de los significados que hay, significa una hogaza de pan. Entonces, sabemos que el Padre tiene pan desde la eternidad, y Cristo en la palabra, y que tendrá también una mesa de pan. Yo quiero decirles que la mesa de los panes es algo que está ahí, y nos enseña que el Señor siempre va a poner una mesa de pan, porque lo necesitamos. Cuando hablamos de esto estamos hablando de algo espiritual. Entonces, en la casa del Padre hay un pan especial y hay un pan fresco de la palabra. Pero cuando viene el tiempo de la disciplina o de disciplinarse, cuando viene el tiempo de recibir la educación espiritual para llegar a esa unión, esa adhesión total o adherirnos totalmente, entonces ahí es donde hay un corte. Solamente unos pocos, como en el caso de Noemí y Ruth, se van a adherir, van a pagar el precio van a pagar el precio con tal de adherirse a ese pan espiritual. ¿Me expliqué? En otras palabras, no todos los cristianos están dispuestos a pagar un precio por ese pan. Amén. La disciplina siempre va a traer división y va a tener separación. Muchas personas van a regresar atrás en cuando se empieza a disciplinar el asunto, ¿no? Pero aquí habla de la determinación que ellas tenían para ir adelante, una decisión bastante probada, ¿no? Y vemos 3 principios fundamentales ahí en relación a ellas en su caminar de regreso, en el caminar de estas 2 mujeres. Y vemos aquí lo que significa la palabra anduvieron. 3 principios sobre cómo caminar de regreso, ¿de acuerdo? 3 principios sobre cómo debemos caminar de regreso a la casa del Padre. Entonces, número 1, avanzar. Y la palabra avanzar simplemente significa adelante, o sea, ir adelante. Tienes que moverte de un lugar a otro, pero en forma ascendente, ¿sí? Es avanzar. Esto quiere decir que nosotros avanzar. No podemos quedarnos en el mismo lugar. Tenemos que hacer algo diferente. Se tiene que ver algo en nosotros que estamos avanzando. Aleluya. En Hebreos 6:1 dice así: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Qué es que dice aquí? Vamos adelante, ¿sí? Gracias a Dios y por las cosas que recibimos, pero vamos adelante. Esto implica, ¿no? Ir, avanzar. Entonces, Noemí y Ruth caminaron, avanzaron, siempre fueron adelante. Sí hubo muchas cosas en su camino, pero nada las detuvo, estaban determinadas, ¿sí? Iban rumbo a Belén de Judá. Esto implica morir a sí mismas. En el caso de Ruth era doblemente, porque Ruth tenía que morir a sus costumbres, ¿verdad que sí? Tenía que morir a los sentimientos, emociones, a los amores terrenos que tenía hacia sus familiares y demás, ¿no? Tuvieron que soportar todo tipo de situaciones
inclementes y adversas. Yo no sé si pasaron algunas noches, ¿no?, en su camino y tuvieron que tener peligros y frío y demás, situaciones adversas. Pero había algo que les motivaba y que les llevó adelante siempre a avanzar: la ilusión y el deseo vivo de comer el pan de Dios. Noemí sabía que había nuevamente pan en Belén, así que ella tenía este deseo de volver y poder participar, comer el pan de Dios. Y Dios es un nombre, el Altísimo. Exactamente. Hay cristianos que no avanzan, que no van adelante. ¿Por qué? Por causa de sus argumentos, por causa de sus criterios personales. La mente es algo tan poderoso, ¿saben? Es tan poderoso que se nos convierte en un enemigo, el enemigo número uno. ¿Saben que cuando el Salmo 1 se refiere a los malos, se refiere a nuestros pensamientos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y se refiere a nuestros pensamientos malos, que son un verdadero problema, que nos impiden caminar, que nos impiden avanzar, que nos atan y nos detienen. ¿Sí? Tenemos tantos criterios personales que han brotado de estos pensamientos que se impide que haya un avance. Y muchos creyentes están atorados, ¿no? Y muchos están casados con una doctrina. El viernes yo comentaba así en la clase de radio, que muchas personas, porque no saben algo, piensan que eso que no saben no es, solo porque no lo saben y lo desechan. Y eso les impide crecer y avanzar en Dios. Hay cosas que no sabemos, y si ustedes escuchan algo nuevo, no significa que no sea, solo porque no lo saben. Pero Dios les está mostrando eso para que avancen. Dios nos revela su palabra para que crezcamos, para que no seamos igual, para que no permanezcamos en el mismo lugar. ¿Saben que muchas personas se aferran a sus costumbres? Y ahí están. Y ustedes saben lo que está circulando. Este mes nos acercamos a días difíciles, ¿no? Viene el Halloween y viene todo esto, los muertos y todo lo demás. Y entonces, por ahí uno lee tristemente que hay cristianos que hasta su casa adornan con eso. Pero, ¿cuál es el problema? Son hábitos y costumbres que no han querido dejar, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser así como, quiero avanzar, y si a lo mejor lo hacía, pero pues ya no lo voy a hacer, ¿no? Hace poco tiempo estuve hablando con unas hermanas del radio, donde iba antes. Me hicieron algunas preguntas. Y una de las preguntas que me estaban haciendo era sobre el árbol de Navidad y todo eso. Y son cosas así como, digo, bueno, yo les doy mi punto de vista ya, pero me hicieron preguntas. También me preguntaron sobre si Jesús, fíjense, me preguntan si Jesús era físicamente bien parecido o no era bien parecido. O sea, era perfecto. Porque muchos pastores decían que él físicamente era así o de determinada manera. Les dije algo más sencillo. Miren, hermanas, Cristo tuvo que haber sido un cordero perfecto, porque los corderos que se escogían para el sacrificio de los mejores, ¿no? El más gordito, el más bonito, ¿sí o no? Contéstenme. Pero Abel trajo de la grosura sus ovejas. Entonces ese era un cordero físico. Además, después de inspeccionarlo, la persona que lo llevaba, el sacerdote lo partía y lo inspeccionaba interiormente. Y no tenía que tener ningún defecto. Digo, entonces, si un cordero físico era perfecto, imagínense el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Nada más eso, ¿no? ¿Qué les parece? Pero entonces me estaban preguntando sobre algunas costumbres y sobre eso que les dije, ¿no? Y uno piensa, no hay problema que yo les diga o no les diga, aquí el problema es que si tenemos arraigado, lo vamos a hacer. Hay hábitos y también pasatiempos, hay ocupaciones, hay deseos terrenos, pero todo eso nos detiene para no hacer cambios radicales. Hacemos igual. Pero ¿de qué se trata este punto? Hay que avanzar. Si el Señor te revela algo, déjalo atrás. Déjalo atrás y da un paso de fe adelante. El chiste es que se vea que hay un avance. Bendito el nombre del Señor. ¿De acuerdo? Siguiente principio, ligero. ¿Qué significa ligero? ¿Sí? Ahora vamos a Hebreos 12, 1 y 2. Vamos a ver aquí. Para caminar ligero tienes que dejar ¿qué cosas?
Pesos, ¿no? Se dice que cuando una embarcación está en peligro, se avienta lo que no es inmediato, ¿no? Que funciona para que haya menos peso y no se hunda. Entonces hay que tirarlo, ¿sí o no? Y que se tiene que hacer ligera la embarcación para que no se hunda. Entonces tenemos que ver, hay muchas cosas que tenemos que dejar, porque si no, no vamos a resistir el camino. Hebreos 12, 1 y 2, ¿sí? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiendo sido propuesto a gozo sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué debemos dejar? El peso del pecado. ¿Se han dado cuenta que el pecado pesa? ¿Se han dado cuenta que la culpa pesa? Por eso, cuando el Señor viene a través de las alabanzas y nos hace libres, qué ligeros nos sentimos, ¿no? ¿No les ha pasado? Y uno anhela esa libertad, porque el Señor viene a quitar un montón de cargas y pesos que no nos dejan correr como debiéramos correr, ¿no? Entonces se trata de... Ruth dejó todo tipo de estorbo, ¿no? Todo tipo de peso, toda condición pecaminosa en su ser interno. ¿Por qué? Dejó todas las cosas pecaminosas de Moab, del mundo. Caminó acompañándose de paciencia, de perseverancia, de aguante, de resistencia. Gloria a su santo nombre. Necesitamos que el Señor nos dé esta resistencia. Bien, es importante es que nos despojemos entonces de todo el peso del pecado cada día. ¿Sí? Es importante que cuando tengan este tipo de peso, vayan por fe en oración, clamen la sangre de Jesús y de plano dejen el costal en el altar. ¿Sí? Dejen el costal en el altar. Hay etapas del camino que se tornan ásperas, rudas, pesadas. Pero si no se es cuidadoso, va a producir en nosotros amarguras, va a producir tristeza, depresión y desánimo. Y es lo que los cristianos no tienen depresión, sí tienen. Todos logramos producir tristeza y depresión. Pero tenemos que aprender cada día a despojarnos de todo aquello que genera un peso adicional y que no vale la pena cargar. Ya llevamos una carga, ¿no? La carga normal que debemos llevar, pero no debemos poner cargas adicionales de tal manera que podamos caminar de una manera ligera. Así, aleluya. Bueno, y saben que no es lo mismo ir corriendo sin una mochila que ir corriendo con una mochila, ¿no? ¿Cierto? Bueno, entonces el tercer principio, ejercer. En relación anduvieron, hubo una evidencia, avanzaban. Luego, Ruth tuvo que dejar muchas cargas para que pudiera caminar de una manera ligera. Y luego vamos a ver ejercer. Mateo 7:24. 7:24. Dice así. Cualquiera pues, ¿estoy bien, verdad? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. No. Ruth no solo escuchó las palabras de Noemí, ¿qué hizo? Exactamente. No solo fue una buena oyente del mensaje sobre la tierra de Canaán, sobre la casa de pan, y donde estaba el pan. Ella hizo la resuelta elección de salir de Moab y caminar durante días y días con tal de ser unidas a un pueblo, que es el pueblo de Dios. Tiene mucho mérito lo que hizo Ruth. Porque bueno, Noemí regresó a su pueblo, pero Ruth caminó porque tenía una visión y ella quería ser unida al pueblo de Dios. Entonces, una cosa es tener algo que se llama la teoría de la palabra, nosotros la llamamos la educación espiritual, y otra cosa muy diferente es tener el desarrollo moral, es practicar lo que escuchamos, poner por obra los mandamientos de Dios. Así que debemos recordar algo, cuando fallamos en obedecer los mandamientos de Dios, acarrea hambre, necesidad y carencias. En este caso, es muy claro el ejemplo. Ellas sufrieron
carencias, ¿por qué no obedecían los mandamientos del Señor? Y en el caso de Noemí, estaba padeciendo algo bastante serio, ¿no? Pero Ruth sabía con precisión lo que quería. Es que es exactamente lo que yo persigo. Ruth no había estado allá, pero estaba segura dónde quería llegar. Caminó y trabajó con tal de llegar a la meta natural. Y obviamente a través de ello tenía una meta espiritual que también logró. Y no le importó sacrificar su propia voluntad con tal de obtener un premio. Y en ese caso, le dijo, ¿tu pueblo será tu pueblo? Yo quiero ser unida al pueblo de Dios y tu Dios será mi Dios. Por lo tanto, ella estaba dispuesta a ser unida a ese Dios que había conocido. Uno puede pensar, hermano, ¿cuántas personas, cuántos creyentes conocen a Dios, pero realmente no les importa ser unidos a Dios? ¿Saben? Si ustedes se dan cuenta, estamos viviendo la época de los grandes eventos, en las iglesias. Pero eso ¿qué unión nos da con Dios? ¿No? Es bonito, tenemos una experiencia, pero el punto es realmente cambia la vida de las personas. Anteriormente se hacían en los estadios eventos de salvación y todavía me tocó ir a algunos, ¿no? Participar allí y la gente corría a recibir a Cristo. No se dieron cuenta que la mayor parte de todos los que iban al estadio eran cristianos. Iban y nuevamente retomaban su decisión por Cristo. Entonces, ¿qué profundidad realmente nos da eso? No digo que esté mal. Lo que yo digo es que debe haber algo más profundo que nos haga cambiar. Y lo único que nos va a hacer cambiar es una relación, un encuentro constante con Dios. Porque, ¿qué otra cosa nos va a cambiar? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:26 en relación a tener certeza de lo que estaba haciendo, una certeza, una visión de lo que estaba persiguiendo. Y leen 1 Corintios 9:26. 1 Corintios 9:26. Exacto, entonces, está hablando él acerca de que él estaba corriendo, ¿no? Y habla del ejemplo de alguien que está corriendo en un estadio. Y dice él, yo de esta manera corro dice, no como cosa incierta, sino como cosa cierta, ¿no? Incierta. Es una cosa incierta. Es algo que no se ve, ¿no? Es algo, no estoy dando tumbos y son, no estamos aquí esta mañana nada más porque pues a veces nos ocurrió estar aquí, sino porque sabemos la importancia de lo que estamos haciendo. Dios nos ha dado la suficiente sabiduría, el suficiente sentido común de lo que estamos haciendo. Tenemos una visión, pues. Así que Ruth, igual que el apóstol Pablo, corría y peleaba porque tenía una visión abierta e inteligente. Y gracias a Dios porque esta visión nos la ha dado la palabra del Señor. ¿Ven? Entonces, en el caso del apóstol Pablo, él veía el tipo de llamado que Dios había escogido para su vida y de la misma manera nosotros entendemos que Dios nos ha llamado, oigan, no nos ha llamado solo como un grupo, nos ha llamado personalmente, porque Jesús dijo que Él a sus ovejas las llamaba por nombre. Dios tiene un proyecto para ti, para mi vida, ¿no? Así que nosotros debemos tener una visión y un entendimiento en relación a la carrera que debemos correr. Bueno, y entonces también Dios es fiel para darnos los detalles, tanto grandes como pequeños que le involucran. Por lo tanto, después de que entendemos que Dios tiene un proyecto, yo pude entender por qué pasé tantas cosas cuando yo era pequeño. Cosas que no entendía y por las cuales mucho tiempo estuve enojado, ¿no? Yo le preguntaba al Señor, ¿y por qué yo nunca tuve esto? ¿Y por qué nunca tuve aquello? ¿Y por qué nunca tuve una vida normal acá y allá? Y siempre andaba quejándome. Hasta que el Señor me enseñó que todo estaba dentro de un diseño. Que gracias a eso entonces yo pude tener ciertas experiencias que no habría logrado si lo hubiese tenido todo. ¿Me explico? Bueno, no corremos un camino incierto, sino cierto, con una visión. Bueno, vamos al segundo punto. ¿Hasta aquí está claro? Entonces, vacía me ha vuelto Jehová. Pues llega a Belén y toda la gente... No piensas si la gente es así. Dice que todo el pueblo estaba ahí viéndola, ¿no? Qué desagradable, ¿no?
¿O cómo ven ustedes? Y toda la ciudad se conmovió por razón de ellas. Entonces, en el versículo de Ruth 1, 20, 21 dice, yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. No me llaméis Noemí, sino Mara. Por si cámbienme de nombre. Ya no me digan Noemí. Así que cuando llegaron ellas a Belén, la gente se sorprendió de verlas y se preguntaba, ¿qué no es esta Noemí? Ya saben que pueblo chico todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces, pero Noemí, que había vuelto sin nada, expresó, me fui llena, ¿no? Yo me fui llena, pero ¿de qué se fue llena? Piensen, ¿de qué se fue llena? Era su esposo y sus hijos, pero también se fue llena de sus propias opiniones, de que necesitaba huir de ese lugar de hambruna, de sus argumentos, de sus razonamientos, llena de su propia voluntad, buscando el deleite, la dicha y la felicidad en otro lugar. Pero dice, pero Dios me ha redimido. ¿Y qué creen? Me quitó todo. No solamente mi marido, mis hijos, y quitó mi manera de pensar. Ahora pienso diferente. Estoy vacía de todas estas cosas. La vida del camino, la vida del caminante que está en el camino de la cruz, la separación del lastre es algo que nos debe acompañar todo el tiempo. ¿Saben qué es el lastre, verdad? Hablemos un poquito acerca del lastre. Tenemos que permitir que el Señor quite el lastre de nuestra vieja naturaleza. Porque estamos en un proceso de transformación y el lastre es un impedimento. Porque el lastre es aquello que se nos pega. Exactamente. Entonces, pero si nosotros queremos que se adhiera a la naturaleza de Jesucristo, tenemos que aprender a quitarnos el lastre. Porque queremos que se adhiera a nosotros la bondad de Cristo, la misericordia de Cristo. Bueno, a lo mejor estoy hablando por ustedes, pero ¿tenemos ese deseo? Contéstenme. La adhesión del Señor Jesucristo. El lastre es un contrapeso o sobrecarga. Un sinónimo de lastre es estorbo, inconveniente, cualquier tipo de traba, cualquier obstáculo, cualquier impedimento, cualquier tipo de molestia, cualquier tipo de peso o contrapeso. Es una carga, así es. Eso es lo que se nos pega constantemente. Yo estaba pensando aquí algo importante, molestia. Cuando andamos medios molestos, a veces no sabemos ni por qué. ¿Cuántas veces se levantan molestos? ¿Por qué? ¿Saben qué es eso? Es un lastre. Un lastre. Tenemos que quitarnos ese lastre. Vamos a ver unos ejemplos de lastre. El hollín, el tizne de la chimenea, por ejemplo. El sarro y el cochambre. También tiene que ver con un relleno sanitario. Si alguien espera adherirse a la naturaleza de Jesús, que es el pan vivo, es necesario que cada día nos presentemos para que Él nos separe del lastre espiritual. Cualquier cosa que sea un peso, una sobrecarga. Dios quiere que seamos libres. Por eso es lo que les estoy diciendo, porque en mi propia vida tengo que venir a quitarme el lastre. Porque a lo mejor no estamos cometiendo un pecado así visible y grandote. Bueno, decimos, pero hay esas molestias, ¿no? Hay ese decaimiento, ese de llegar a la casa de Dios casi arrastrándonos, ¿no? Y traemos nuestro viejo hombre casi de las solapas arrastrándolo, ¿no? ¿No? Entonces, el lastre espiritual de los inconvenientes, de los obstáculos y de todas las trabas que estorban tu buen caminar. Entonces, ¿qué es el lastre? Todo lo que estorba tu buen caminar. Todo aquello que te hace sentirte mal, que te impide tener un buen caminar, un buen caminar. ¿Sí? Bueno, y luego, ¿qué dice después de que primero dice que fui llena? ¿Qué?
Ay, más vacía me ha vuelto Jehová. Ahora, la palabra vuelto en hebreo, nótenle, ¿cómo me ha vuelto Jehová? Es la palabra shuv. Sí, vuelto es la palabra shuv. Es la misma palabra usada para arrepentimiento y es la misma palabra usada, bueno, que significa regresar al punto de partida. Significa volverse. ¿Se acuerdan de que en el Salmo dice, el Señor dice, que confortará mi alma? Pues mi pastor nada me falta. En lugares de delicados pasos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Luego, confortará mi alma. Es la misma palabra shuv, y la palabra confortar significa llevarlo al punto de partida. Entonces Dios siempre nos va a llevar de regreso al punto de partida. Bendito nombre del Señor. Entonces, si nosotros hacemos nuestra parte con sinceridad, que nos corresponde confesar el pecado, el lastre, arrepentirnos, el pedir a Dios la transformación de nuestra vieja naturaleza y trabajar y apropiarnos de la sangre de Jesús, del fuego de su Espíritu, de las aguas de su nombre, entonces Dios hará su parte. Escúchenme, mi parte es venir, confesar y arrepentirme, y la parte del Señor es transformar esta naturaleza que hay en nuestro ser interno, porque la transformación realmente la hace Dios. ¿Me expliqué? Queremos ser transformados nosotros, no podemos. Él es el que hace la transformación. Pero sí me corresponde venir, trabajar con mi arrepentimiento, mi confesión delante del Señor. Bueno, es lo que es. Ok, más vacía me ha vuelto Jehová. Me ha regresado. El regreso a la casa del Padre para recibir este pan vivo, primero es y consiste en vaciar progresivamente el lastre del pecado, ir quitando este lastre, y el Señor va depositando nuevas porciones de su pan. Yo quito un poco de lastre, Él pone un poco de su pan, el pan de su palabra. Y el Escritor nos enseña que debemos despojarnos del viejo hombre, ¿no? Entonces, en otras palabras, es despojarnos del lastre que nos estorba. Ahora, aquí hablemos de algo muy particular, en especial el pecado que nos asedia por medio de una vida diaria de oración y de entrega. Todos tenemos pecados. Hay un pecado que nos asedia constantemente. Así que vamos a estar trabajando con ese pecado mediante la oración. Entonces, ¿de qué se trata este punto? Hablamos la palabra vacía, este vuelto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, entonces vamos al tercer y último punto. Cambió su nombre, o un cambio de nombre. No me llaméis Noemí sino Mara. Pero puse abajo la palabra Noemí, en hebreo significa placentera, simpática o simpatía, significa deleite, significa esplendor, significa gracia, fíjense, gracia. Entonces entendemos que el nombre de Noemí es sinónimo de gracia o de Graciela, ¿no? Es significado hebreo. También significa grato y significa hermosura. Significa luz, suave, significa dulce, también significa felicidad. Estos significados para la palabra Noemí, entonces vemos que tiene significados muy impactantes, ¿no? Y fíjense cómo toda esta experiencia cambió el nombre de ella. Por lo tanto, ella tenía que empezar, ahora al revés, desde su tremenda amargura para volver a ser una mujer placentera, una mujer dulce, una mujer más simpática, ¿no? Y entonces, Mara significa amarga, afligir, significa destilar. ¿Ven? Significa amarga, afligir, también significa destilar. Entonces, ya no me llamen placentera, ya no me llamen suave, ya no me llamen deleitosa. Pues yo ahora he probado el lado de la amargura. Ahora puedo decir lo que es la exaltación, pero también sé lo que es la humillación. Entonces déjenme decirles por qué utilizó ella estos dos. No porque realmente estaba quejando. ¿Saben qué significa simplemente estos dos nombres en ella?
equilibrio. ¿Saben lo que significan estos dos nombres? Equilibrio. Sé lo que es el placer y ahora sé lo que es la amargura, porque el Señor me llevó al otro lado y ahora soy una mujer equilibrada. Y saben que la madurez es sinónimo de equilibrio, ¿no? Una persona madura es una persona que tiene equilibrio. Y nos damos cuenta si nosotros hemos madurado en el Señor cuando tenemos equilibrio. ¿Qué está diciendo entonces? Ahora soy una persona equilibrada, es lo que está diciendo. Ahora vamos a entrar aquí en un punto bien tremendo. ¿Qué es lo que hace el Shaddai? Porque ella dijo, híjole, me tocó el Shaddai, ¡pum! Ahí en las manos del Shaddai. Hay tres cosas que hace el Shaddai, ¿saben? ¿Quieren ver esto para terminar? Hay tres cosas que hace el Shaddai. Pero primero vamos a Lamentaciones 3, 36 al 38. Quiero recordarles algo importante. El nombre de Noemí y de Mara entonces nos enseñan las dos experiencias que ella tenía. Lamentaciones 3, 37 y 38. Fíjense, es muy importante porque a veces se nos olvida o pensamos que se está predicando algo nada más, pero está escrito. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Necesito que lo tengan. Dice así, ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno. ¿Quién se va a atrever a decir que todo lo que viene no viene de Dios? ¿Todo viene de Dios? Entonces, cuando una persona ha decidido entregar su vida, el Señor lo va a llevar a una diversidad de experiencias, tanto de placer como del dolor. Esto lo hemos aprendido en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, además de aflicción y dolor, ello es para destilar su naturaleza de lastre o su lastre, sacarlo, quitarlo, que se exponga para que sea quitado. Y después vienen, todas estas experiencias son necesarias porque te van a llevar a una perfección en Cristo. Y estas te van a llevar de regreso a la eternidad de donde salimos, ¿no? A la casa del Padre. Entonces, en nuestra vida cristiana, no solamente vamos a experimentar a Noemí en su naturaleza de placer y de deleite. Entonces, acuérdense que en nuestra vida entonces el lado de Noemí es el lado del placer y Mara es el lado del dolor. ¿Quedó claro? Perfecto. Adversidad del dolor. Pero vea yo aquí que de la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno, o sea, dolor y placer. Y si reconocemos esto y si reaccionamos de una manera correcta, estas experiencias nos van a hacer cristianos equilibrados. Voy a repetir, si respondemos correctamente a las experiencias de dolor y de placer, va a ser de nosotros un cristiano equilibrado. El problema es que reaccionamos de una manera incorrecta. Bendito Dios. 21 dice, y el Todopoderoso me ha afligido. Ahora vemos las tres formas como trabaja el Todopoderoso. La palabra Todopoderoso en hebreo es Shaddai. Shaddai. Y Shaddai significa poderoso, fuerte, todo suficiente. Significa inexpugnable. Esta palabra inexpugnable significa que no se puede vencer o conquistar a base de armas. ¿Sí? Esto es lo que significa. Bueno, estoy dando el significado de la palabra inexpugnable. Bueno, también significa irrigar, lanzar, significa disparar. Por eso Job dijo que las saetas del Todopoderoso le estaban disparando, ¿no? Significa oprimir, apretar, significa destrozar, devastar, arruinar. Wow. Con razón dijo ella, ¿no? Caí en las manos del Todopoderoso y me ha hecho trizas. Y Job también dijo, ¿no? Caí en las manos de... Ok. Las tres cosas son... Vamos a ir... ¿Cuántos me ayudan con las citas? No sé cuánto me quede de tiempo. Ok, necesito para poderlas cubrir. Necesito que me ayuden algunos. Entonces tenemos una. ¿Quién más me ayuda? Hermana, dos. Más tres, hija. Necesito una más. Hermana Isabel. ¿Ok? A ver. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Entonces, primero, el Todopoderoso, el Shaddai, corrige y castiga.
Primer cita es Job 5:17. La segunda cita es Ruth. Bueno, la segunda cita es Deuteronomio 32:39. Deuteronomio 32:39, la segunda cita. La tercera cita es Joel 1:15 y la cuarta cita es Job 6:4. ¿De acuerdo? Ok, entonces la primera cita, Job 5:17, dice: ok, la corrección del Shaddai. ¿La vieron? Todopoderoso el Shaddai. Entonces aquí vemos que él corrige y castiga. La siguiente cita, Deuteronomio 32:39. Ok, aquí vemos que el Todopoderoso pone aflicción, el Shaddai, esta cita. Ahora, la siguiente cita, Joel 1:15, número 3. Habla de la destrucción del Todopoderoso, ¿ya? La destrucción del Shaddai, ¿sí? Entonces aquí vemos que el Todopoderoso oprime, destruye. Job 6:4, ¿cómo dice? Ok, eso es lo que dijo Job, ¿eh? Caí en las manos del Todopoderoso y sus saetas dan sobre mí, hace que beba mi espíritu como veneno, ¿no? Entonces, el amor de Dios no cambia y se altera en relación a nuestra persona. Pero si voluntariamente no reaccionamos al arrepentimiento, entonces Dios tiene que hacer otra cosa. ¿No es así? Él trata de sacudir y corregir y quitar lo que les dije, el lastre, ¿no? Y lo tiene que hacer mediante la corrección, oprimir, para que entonces destile y se quite el lastre. Ustedes, damas y hombres también, a lo mejor nosotros también como varones, le hemos quitado el tizne o le hemos quitado el cochambre a un recipiente, cuesta trabajo, ¿no? Le metemos le metemos no sé qué cosa, hasta que quitamos todo el lastre y el hollín, ¿no es así? El Shaddai tiene que hacer muchas veces eso con nosotros. Nos agarra, nos toma y empieza a quitar todo el lastre. Acuérdense lo que dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, castiga, y a cualquiera que recibe por hijo. Noemí estaba en el lugar equivocado. Probablemente no fue su elección total y la elección de ella, pero estaba en un lugar difícil, pero sufrió la corrección del Todopoderoso, como ella lo testifica aquí. Así que meditemos en lo que aprendimos y aprendamos de la elección de estas dos mujeres. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra.